Muy buenos días y buenas tardes para personas que están conectadas desde España. Bienvenidas y bienvenidos al Coloquio Internacional La Cultura de la Paz y Arte, Perspectiva desde Asia, América Latina y España, organizado en el marco del proyecto PAPI de la UNAM, Pensar México en clave de Asia, vínculos artísticos desde la época virreinal hasta la República contemporánea y el proyecto Japón, España, México, Relaciones Artísticas y Culturales, financiado por Ministerios de Ciencia e Innovación, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Agencia Estatal de Investigación. Para la apertura de coloquio, primero vamos a dar palabra al doctor Luis Alejandro Pérez Ortiz, secretario de Investigación de Posgrado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco la invitación a participar de la inauguración de este significativo evento, a los organizadores, muy particularmente a la doctora Rie y al doctor Jicotenca de la ENES Morelia, pero también a nuestros colegas de otras instituciones. Para la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, este tipo de proyectos que nos permiten vincularnos con colegas de otras instituciones dentro y fuera de México son sumamente significativos, más cuando se trata de un tema tan importante como es el tema de la cultura de la paz. Eh, Creo que compartimos también desde el ámbito de las ciencias sociales la idea de que el tema de la paz no es un tema únicamente de instituciones, es un tema que trasciende más allá y que involucra a todos los grupos sociales, a todas las comunidades, a todos los individuos que hacen parte de estos. La paz no solamente es una cuestión que involucra a los cuerpos de seguridad, a los cuerpos del Estado, sino que también trasciende otros ámbitos de la vida humana y de la sociedad, incluidos la participación de las personas, pero también y muy significativamente en como es el tema de este coloquio, el tema del arte. Para nosotros en la ENES Morelia, pues es un gusto que se impulsen estas iniciativas, que estas iniciativas puedan realizarse de manera virtual y llegar a un público más amplio del de nuestros espacios universitarios. Y pues yo no haría otra cosa más que felicitar a los organizadores, a los participadores, a los participantes y desearles que estos 2 días de reflexión sean muy productivos, muy provechosos para reflexionar desde nuestros espacios y desde los problemas locales y globales acerca de ese tema tan fundamental para el presente. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar palabras de doctora Alicia Girón González, coordinadora de Programa Universitarios de Estudios sobre Asia y África y Oceanías de la UNAM, que es coorganizador de este coloquio. Distinguidos ponentes, académicos, artistas, estudiantes y público en general. En nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, les doy la más cordial bienvenida a este coloquio internacional, La cultura de la paz y el arte, perspectivas desde Asia, América Latina y España. Nos reunimos hoy no para un mero acto conmemorativo, sino para un llamado urgente a la reflexión. A 80 años de que la sombra atómica se cerniera sobre Hiroshima y Nagasaki, la amenaza nuclear persiste, avivada por tensiones en Europa del Este y Medio Oriente, por disputas en el Mar de China, por conflictos en África subsahariana y, por supuesto, por las cadenas de violencia en nuestra propia América Latina. En todos estos escenarios, la incertidumbre se ha convertido en un arma para apropiarse de los espacios de convivencia entre los seres humanos y la naturaleza. Para profundizar en una cultura de paz, es inevitable recurrir a la metáfora de Karl Polanyi, que plasmó hace exactamente 8 años, justo en vísperas de aquella herida atómica, en su libro La Gran Transformación, los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, donde Polanyi describió la lógica deshumanizante de un mercado que se regula a sí mismo como un
molino satánico, una maquinaria que tritura el tejido social y mercantiliza la propia vida en nombre de la ganancia. Hoy esa metáfora es más real que nunca. El último informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI, nos muestra que el molino satánico goza de una salud envidiable. El gasto militar mundial alcanzó la cifra histórica de 2.44 billones de dólares en 2023. Esto no es un dato abstracto, es la maquinaria de la guerra en pleno funcionamiento. Un mercado altamente rentable, dominado por un número reducido de actores. Estados Unidos y China concentran casi la mitad de todo el gasto militar global. De las 100 principales empresas de armamento, las 5 más grandes tienen su sede en Estados Unidos y solo las compañías de este país fracturaron 317 mil millones de dólares, más de la mitad del total de las 100 empresas más importantes que se dedican al sector militar. Este molino, o sea, el molino satánico, no es una fuerza anónima, tiene nombres y direcciones. Para entender su lógica, basta con observar el comportamiento de las bolsas de valores. Los conflictos geopolíticos se reflejan casi en tiempo real en el valor de las acciones de las corporaciones de defensa. Tras los recientes conflictos, empresas como la israelí Elbit System han visto su valoración en bolsa aumentar en más de un 100%. En Wall Street, o sea, en la bolsa, Raytheon Technologies ha registrado un alza del 109% de sus acciones, mientras otras gigantes como BAE Systems y Northrop Grumman también muestran ganancias espectaculares. La inestabilidad global para este molino no es una crisis, es una oportunidad de inversión. Esta lógica se extiende por todo el planeta. Vemos una Europa en pleno proceso de rearme, donde los Estados miembros han triplicado sus importaciones de armas estadounidenses. El 80% de las compras de defensa realizadas por la Unión Europea entre 2022 y 2023 se hicieron a países externos, principalmente a Estados Unidos. En Asia, las empresas de Corea del Sur y Japón han visto crecer sus ingresos por armas en casi un 40%, impulsadas por políticas de fortalecimiento militar. En Oriente Medio, las empresas israelíes y turcas registran cifras récord, beneficiadas directamente por la guerra en Gaza y el conflicto en Ucrania. Este es el mundo que el molino satánico ha construido, un ecosistema donde la paz es un mal negocio y la guerra es el motor de la rentabilidad. Frente a esta lógica de cifras y ganancias que reduce la vida a un balance contable, se erige el arte. Si la industria armamentista representa la capacidad humana para la destrucción, el arte es el guardián de nuestra capacidad para la creación, la empatía y la memoria. El arte es la herramienta que nos permite procesar el trauma colectivo, como lo hizo después de Hiroshima. Es el lenguaje que da voz a lo inenarrable y se asegura de que no olvidemos. Pero el arte no es solo un testigo del pasado, es un constructor activo de paz. Genera empatía, obligándonos a ver y sentir el dolor del otro. Fomenta el diálogo, donde la política solo ve adversarios y, lo más importante, nos permite imaginar futuros alternativos a la violencia. El arte es la respuesta humana al engranaje inhumano del molino. Y es aquí donde el pasado nos interpela con la máxima urgencia. Si el molino satánico del siglo XX se alimentaba de acero y pólvora, el del siglo XXI se nutre de datos y algoritmos. La inmensa rentabilidad de la industria armamentista está financiando ahora la siguiente fase de la guerra, la era de la inteligencia artificial.
La misma lógica de mercado que impulsa las acciones de Lockheed Martin está ahora detrás del desarrollo de armas autónomas letales, sistemas que tomarán decisiones de vida o muerte sin intervención humana. El mismo apetito de ganancias está desplegando drones controlados por inteligencia artificial que ya están aniquilando poblaciones enteras, convirtiendo la guerra en un espectáculo deshumanizado, transmitido a distancia y observado desde la comodidad de una pantalla. El riesgo de una nueva carrera armamentista tecnológica, más rápida e impredecible que la nuclear, ya no es una teoría, es el siguiente producto en la línea de montaje del molino. Esto nos lleva al corazón de este coloquio, la lección de Hiroshima sobre nuestra responsabilidad ética ante el poder tecnológico es hoy más pertinente que nunca. La respuesta del arte, que cultiva la empatía y la creatividad, es más necesaria que nunca. La respuesta del arte, que cultiva la empatía y la creatividad, es más necesaria que nunca. Y el desafío de la inteligencia artificial es el campo de pruebas donde debemos aplicar urgentemente ambas lecciones. Por ello, la pregunta que guiará nuestros debates en los próximos días es ineludible. ¿Estamos realmente destinados a repetir los errores del pasado, permitiendo que un nuevo molino satánico tecnológico nos arrastre a la catástrofe? ¿O podemos usar nuestra memoria histórica y nuestra capacidad creativa para forjar un futuro donde la inteligencia artificial sirva exclusivamente a una cultura de paz? Con esta pregunta abierta y con la esperanza de que este diálogo sea una contribución significativa para la construcción de ese futuro, pues hoy nos hemos reunido en este gran coloquio. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco al doctor Luis Alejandro Pérez Ortiz y la doctora Alicia Girón González por sus palabras. Siendo 9:45 horas de 18 de septiembre de 2025, declaramos inaugurado este coloquio. A continuación, vamos a continuar mesa 1, los conceptos de la paz en Asia. Primer ponente de este coloquio es el doctor Ixcoténcatl Martínez Luis de la ENES Morelia. Doctor Martínez Luis es doctor en filosofía por la Universidad de Lancaster en Reino Unido, maestro en filosofía por la UNAM y maestro en estudio de Asia con especialidad de filosofía de la India y lengua sánscrita por Colegio de México. Su trabajo en poética educativa ha sido reconocido por la UNESCO y es miembro de SUNY de la México y actualmente es académico de tiempo completo de ENES Morelia y dirige el proyecto PAPI, la estética de paz en la India y México. Y participa en la Biblioteca Gandhi, investigan sobre estética de paz, teorías sánscritas de la India y filosofía de India, no violencia, educación y cultura de paz para jóvenes, ética digital, infoesfera. La ponencia de hoy se titula Raíces filosóficas y estéticas de la no violencia ahimsa. ¿Qué tal? Buenos días, gracias Rie, buenos días los invitados y agradecer la oportunidad de tener estos eventos en la UNAM y poder enlazarnos con otros colegas y redes de otras universidades y otros países, ¿no? Eso es importante y es lo que está haciendo la universidad. Gracias, Rie. Voy directo a mi participación. Entiendo que tengo 20 minutos. Si estoy en lo correcto, nada, me lo confirmas y si no, pues me corriges. Estuviéramos más tiempo. Así sería, así 20 minutos y Perfecto. posteriormente continúa ponencias de otro ponente y al final vamos a hacer preguntas y comentarios. Excelente. Entonces, pues sin más, vamos a ver, seguir compartiendo. Ahí está. Bien, entonces, dado ya el contexto que se dio, me parece que es muy importante
mencionar que gran parte de la construcción de teorías y de conceptos de paz en el mundo, los de Asia tienen una particularidad que, aunque hablemos de teorías y conceptos, es eminentemente práctico. Es decir, parte de lo que mencionaré ahorita, hablaré de dos proyectos que tenemos en curso, pero subrayando que es una concepción práctica de la no violencia y la cultura de paz, ¿no? Entonces, ahí creo que es un primer elemento. Una de las partes que estaré mencionando en la que tiene que ver con la no violencia gandhiana, aviso que es recopilación de proyectos que hemos tenido en México desde 2011 y muchos de ellos han podido estar en comunidades no académicas en México. Algunos han sido aplicaciones de conceptualizaciones prácticas concretas de la ahimsa o no violencia en México desde el 2011 hasta la fecha, por lo cual gran parte de lo que menciono no es meramente una reflexión conceptual o un buen ensayo bien escrito, sino tiene que ver con la práctica y con la realidad de lo que hemos tenido en México. El argumento está en 4 partes. Contexto disidente, ¿dónde surge? Dado que el nombre es raíces, hay que ver las causas y las fuentes, ¿no? La filosofía, segunda parte, de qué hablamos cuando hablamos de filosofía de la ahimsa o no violencia. La relevancia para México, que es donde menciono brevemente que un resumen de lo que hemos tenido en cerca ya de 15 años en México, socializando proyectos académicos para públicos no académicos en zonas como fue Jalisco en México, la Sierra Norte de Puebla, en la Ciudad de México, en dos favelas enormes que tiene la Ciudad de México, aquí en Michoacán y otros proyectos que se han dado, ¿no? Y cierro con la última parte, que es la parte estética, es decir, y aquí estética llamo la atención, que no es meramente una teoría y filosofía de las artes. En este contexto se refiere plenamente a la aiestesis, para entendernos en nuestras tradiciones occidentales, como sensibilidad, ¿no? Entonces, la estética en la India tiene que ver con sensibilidad, emoción, una disposición, un estado de ánimo que veremos, ¿no? El contexto, como dije, es ahimsa. Ahimsa, término sánscrito, lo tenemos desde el periodo védico, en algunos textos claves. Va adquiriendo ciertos matices importantísimos, pero uno de ellos tiene que ver con el deber, dharma, que es una de las metas en la vida de la tradición de la India. Entonces, la meta de la vida, el dharma, el deber, está relacionado con la no violencia. O sea, la no violencia es parte del deber humano, ¿sí? No importa en qué contexto político, social se viva o de género. Es una cuestión que podemos decir ontológica para nosotros de este lado y con nuestros términos, ¿no? El contexto disidente en la historia de la India, si bien el periodo védico de 1300 a 1200, antes de la era común, le agrega una peculiaridad que va a irse construyendo, pero realmente es el periodo disidente, ¿no? Que son las dos enormes heterodoxias o herejías o nástica. En sánscrito, nástica no existen para el mundo védico, que son el jainismo y el budismo. El jainismo es el que le agrega realmente la construcción práctica muy amplia de que no violencia implica no violencia de pensamiento, no violencia de acción, no violencia de lo que comes, no violencia de lo que estás anhelando tener. Es decir, es un voto literalmente de vida. O sea, no es una cuestión como la estamos viendo nosotros, una conceptualización, una construcción de paz negativa, paz positiva, está en la constitución íntima de nuestro actuar, ¿sí? El budismo es algo muy interesante porque el budismo le agregó una serie de elementos disidentes contra la ortodoxia brahmánica, ¿sí? Que lo van a llevar a un elemento de práctica, de pensamiento, de habla, de lo que uno hace, es decir, se lleva a la vida más cotidiana, ¿no? Después del budismo tenemos algo muy interesante, que fue
una de las raíces más importantes, yo diría, y que tiene que ver, digamos, más con la manera en que hemos recibido el sur de Asia y sus filosofías en nuestro tiempo en Occidente. Plenamente distorsionadas en algunos momentos, plenamente malentendidas en otros, ¿sí? Pero en general conservamos también una recepción de comprensión. Entonces, hay un texto que son los Yoga Sutras de Patanjali, que es un texto donde se describe la necesidad, la importancia que tiene ahimsa en la vida de un ser humano. No hay forma del conocimiento, no hay forma de tener una percepción más elevada de la vida si no se practica la ahimsa. Y la ahimsa, en el caso de Patanjali, va a subrayar algo bien interesante, en la mente. La construcción mental que determina procesos de violencia y disposiciones de violencia, ¿sí? Es una construcción mental, dirá Patanjali. Por lo cual, no solamente es no pegar, no violentar físicamente, sino que estamos hablando de un proceso interior más profundo desde donde surge la no violencia. En ese sentido, en este texto de los Yoga Sutras de Patanjali, hay una serie de disciplinas llamadas yama, abstenciones, y otra que es muy importante, un elemento de disciplina. Decir que hacemos cultura de paz no es meramente decirlo. Tiene que ver con un proceso interno de la persona, de cada persona, de estar dispuesto a. Y eso cuesta, necesita disciplina y requiere esfuerzo, ¿sí? Entonces lo seguimos viendo hasta que tenemos un texto que es el que le encantaba a Gandhi y que él consideraba que los momentos más horribles de violencia en el momento antes de la partición de la India en el 47, es a donde él regresa después de ver que incluso la gente, los activistas más duros de la no violencia en pro de la paz y todo esto, se quebraban y se olvidaban de todo eso cuando había un elemento clave que era la cuestión monetaria y económica, ¿no? Y de poder político. Ahí se le olvidó mucho, a muchos se les olvidó la ahimsa, la cultura de paz, incluso estando aprendiéndola con Gandhi, ¿no? Entonces, Gandhi regresaba a la Bhagavad Gita, que es un texto clave del hinduismo, del brahmanismo, porque ahí vamos a entender que todo ser humano tiene la disposición no violenta y todo ser humano tiene los elementos que permitirían, en nuestros términos actuales, construir una cultura de paz, ¿no? O sea, están ahí. O sea, no es algo que por más discurso que haya o por más de moda que se hayan puesto las cosas, se adquiera por una verbalización conceptual repetitiva, sino para, en caso de lo que Gandhi pensaba y lo que está en la tradición, las raíces filosóficas de la ahimsa, es que todo ser humano tiene en su constitución como naturaleza humana, ¿sí?, las posibilidades y disposiciones para actuar de manera no violenta. Gandhi es el que pone, digamos, un ícono, en el siglo XX, con todas las críticas que haya habido, ¿sí? Permite ver, o sea, el ejemplo de una utopía, de alguien que logra un proyecto de independencia, o está al frente de un proyecto de independencia frente al British Raj, sin violencia, ¿sí? Es decir, el arma era la ahimsa, dice Gandhi en todos sus escritos que ha tenido. Pero eso implicaba un proyecto práctico. Aquí regreso. Si hablamos de cultura de paz en México, tenemos que hablar de un proyecto práctico, no de ensayos bellamente pulidos, ¿sí?, sino estamos hablando de cómo estos términos y estas acciones tienen sentido concretamente para México. Sabemos la situación en el mundo y la mencionó las dos intervenciones de apertura de este coloquio. Faltó quizá agregar, ¿no?, recordar el genocidio israelí en este momento en Gaza. Entonces, ese contexto internacional que parece enorme, tenemos también que proyectárselo a la gente, que no es una cuestión de que esperar que todo el mundo se pacifique, cuando lanzamos todo a un ámbito muy amplio, inalcanzable. La construcción de paz tiene que ver con elementos muy prácticos y metas conseguibles. Tenemos que también repensar la manera en que estamos comunicando esto y hacerlo ver que tiene que ver con elementos cercanos
a las personas que habitan, para empezar, de manera inmediata, nuestra realidad mexicana. Entonces, el caso de la Satyagraha de Gandhi estaba fundamentada en esa fuerza interior que toda persona puede recurrir en un contexto de violencia local, inmediato, ¿sí? Entonces, la no violencia y la cultura de paz requieren fuerza, insistencia, sostener la verdad, sostener satya. No es una cuestión, repito nuevamente, de filiación política o de discurso de moda. Tiene que ver con la capacidad, la fortaleza de los sujetos de sostener un Estado. Entonces Gandhi pensaba que Satyagraha lo aplicó, y eso es parte de lo que hemos hecho en México de 2011. El Purna Swaraj era esta otra forma de llevar de manera práctica la ahimsa, hoy la cultura de paz, es decir, la ahimsa para una cultura de paz, que significa el autogobierno. Es decir, la gente tiene que tener capacidad de no dejarse manipular por los mecanismos mediáticos, ¿sí? Hay un elemento de plenitud de Purna, y que es Purna Swaraj, un autogobierno que permite construcciones, relaciones críticas en momentos donde requerimos más conciencia que nunca, ¿no? El recuento para México, ¿no? El recuento para México tiene que ver con, voy a apurar para poder cerrar a tiempo. Este es un resumen de lo que hemos tenido en México aplicando lo que ya mencioné, ¿sí? Entonces, lo que ya mencioné ya lo aplicamos en México. Tenemos casi 15 años. Lo que hemos visto es la noción de construcción y de trabajo constructivo, que es la que utilizó Gandhi. Trabajar constructivamente todos los días, ¿sí? Eso encontramos, y lo reiteramos en México, en comunidades de contextos de extrema violencia, urbanos y no urbanos, que es lo que realmente sostuvo y sostiene, y en algunos casos mejoró la cultura de paz. Ha habido elementos donde hemos llevado la investigación que hacemos en las universidades a llevar a la gente. Y este es un ejemplo, el proyecto de Biblioteca Gandhi. Es una construcción en español después del proyecto de los 60 de la UNESCO, de traducción del hindi al inglés. No ha habido un proyecto tan grande, y menos en español, que se enfoque en dar las herramientas prácticas en español para que la gente pueda tener una perspectiva que a veces está más cercana a las comunidades locales que las visiones occidentales. Es un proyecto enorme que continúa. Ese libro está ahí. Es el manifiesto que Gandhi hizo en la cárcel, en partes, pero ese manifiesto, que es un libro pequeñito, sigue siendo el programa de construcción de cultura de paz que se requirió en ese momento y que hoy resignificamos. La Satyagraha, para el caso mexicano, hemos visto que fue una agenda amplia y subrayó y dio la fortaleza al aspecto local comunitario, ¿no? Ese fue algo muy importante que hemos visto en 15 años. La ahimsa se tradujo en muchas comunidades como regulación y disolución de la propensión de la inclinación a la violencia, ¿sí? Lo que hemos visto es la idea integral, no nada más de un solo proyecto. Es intentar tejer todos los proyectos que estén en curso y que puedan acudir a atender cosas que son catalizadores de violencias en México. Eso es lo que hemos visto en México. El último punto con el que cierro, porque casi se me acaba el tiempo, es otro que estamos haciendo y que es un proyecto de investigación que actualmente llevo aquí en la universidad y que tiene que ver con la investigación desde tiempos cuando ya estaba en el INACIPE, que era investigador de INACIPE, fue buscar qué otras vías de construcción de paz necesita el ser humano de nuestro tiempo. Un ser humano apegado visualmente, que consume de una manera enorme productos digitales, visuales, que está inmerso en una cultura por decirlo así, pero una cultura que literalmente hizo indiferente al ser humano ante los desastres de las violencias. La apología del delito, la apología de las violencias que estamos viviendo en todos lados, tiene mucho que ver con lo sensible, con lo emocional. Entonces, el proyecto que estamos actualmente es encontrar las bases filosóficas, estéticas concretamente, de
de una vía diferente a la construcción de paz, y que es la estética, es la propuesta, la vía estética. Y ahí es un proyecto de encontrar ciertas fuentes, traducir por primera vez del sánscrito directamente al español un texto del siglo X y XI escrito por Abhinavagupta, la Shanta Rasa Prakarana. Que eso está en curso y nos ha mostrado una cantidad enorme de resultados que únicamente me da tiempo de mencionar explicar la siguiente lámina. Una de las vías que hemos visto es la disposición que ofrecen las sociedades actuales, en algunos casos los contextos educativos, escolares y no escolares, y que tienen que ver con elementos sensibles. La exploración interna del ser humano de la propensión a la violencia tiene un gran elemento donde los catalizadores emocionales pueden ser decisivos en alguien que elige irse por un camino de violencias o tener tiempo de revirar hacia la no violencia. Este texto, que es actualmente el proyecto de traducción que por fin se completa, ¿sí? Nos permite ver cómo se entendió una disposición estética emocional a la paz. Entonces, en este texto lo que encontramos es una serie de mecanismos que estamos, aparte de traducir del sánscrito directo al español, a un español de nuestro tiempo, es el proceso leerlo en nuestro tiempo y entender cómo ciertos aspectos emocionales de la teoría estética de la India, que es práctica, ¿sí? Llamamos teoría para podernos entender en nuestros contextos universitarios, pero es eminentemente práctica. Entonces, en este caso, lo que hemos visto es cómo se transforma, ¿sí?, una disposición normal, digamos, de emociones, sensibilidades, hacia una disposición estética y especialmente una que dirige hacia la serenidad y hacia la paz. El texto nos ha permitido entonces ver cómo es posible establecer una serie de mecanismos que pueden plausiblemente funcionar en niños y adolescentes, que son los más impactados por los mecanismos de violencia visual, ¿sí? Recrear disposición hacia una respuesta de serenidad primeramente y enseguida de una cultura de paz sostenida desde la persona. Digo de serenidad porque es algo muy importante que estamos viendo. Gran parte de los impactos no contabilizados, porque es muy difícil cuantificar, de los impactos más fuertes de las violencias tiene que ver con procesos mentales. El último el resultado del Índice Global de Paz para la sección México 2025 ha mostrado, el monitoreo que hemos hecho desde 2016 hasta la fecha, si ha disminuido la inversión del PIB, lo que nos cuesta la violencia en México, ¿sí? De estar en 23, por ejemplo, por ciento del PIB en época de Peña Nieto, está en este momento entre 18 a 19%. Sigue siendo altísimo. Los impactos que no se contabilizan son los impactos mentales, emocionales, familiares, donde las personas quedan profundamente dañadas por experiencias de violencia. Ahí es donde entendemos que está una de las partes de la restauración y de la disposición. O sea, hacerlo cultura significa cultivarlo, no nada más declararlo políticamente. Significa cultivar, regar como una planta. Y eso implica entender cómo funciona el mecanismo de posibles disposiciones hacia la paz. Entonces, en ese texto, la cita con la que cierro, que es ya se me acabó el tiempo, que es esta que dejo ahí, que es el énfasis en lo extraordinario que puede tener el estado de serenidad y disposición de una persona y que puede detonarse a partir del plano estético. El arte ahí tendría una función enorme para nuestro tiempo. Muchas gracias, se me acabó el tiempo, agradezco a todos ustedes y pues nos quedamos aquí para poder, cuando termine la sesión, como dijo Rie, poder estar atentos si hay algo que podamos dialogar juntos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martínez. A continuación vamos a dar palabras a otro ponente, doctor Víctor Kerber Parma. Después de su presentación vamos a abrir comentario y pregunta.
Pues el doctor Kerber se tituló de licenciatura en Relaciones Internacionales por Colegio de México y realizó estudios de posgrado en Desarrollo Económico en la Universidad Sofía en Japón. Cuenta con un doctorado en Historia y Ciencias Sociales por Colegio de Michoacán y otro en Filosofía por Instituto Agustín Palacio Escudero. Ha sido profesor de Colegio de México, el Tecnológico de Monterrey. Actualmente funge como director de Cátedra Japón del ITAM. Como diplomático, representó a México en foros internacionales, como las conferencias para la cooperación económica en el Pacífico. La ponencia de hoy se titula Armonía, la aportación más elevada de Japón a la cultura de paz. Muchas gracias, maestra Arimura. Voy a compartir aquí. Bien, como ha dicho la maestra, el tema es el wa. Bueno, mi presentación está centrada, en efecto, en el concepto japonés de wa, que es un concepto que considero fundamental para comprender al Japón de hoy y al Japón de antaño. Wa constituye, a mi parecer, la verdadera esencia del pueblo japonés y en muchos sentidos podría incluso convertirse en la llave con la que se podrían abrir las puertas del futuro de esta nación, si acaso los japoneses despiertan y manejan con habilidad por lo menos dos condiciones que aquí enumero. Una es enfrentar problemas políticos, sociodemográficos, económicos, que parecerían irremediables, pero sin este sentido de fatalidad que a veces se le da. Y segundo, si acaso encuentran, bueno, si se dan cuenta, están rodeados de países nucleares, Rusia, China, Corea del Norte, y a la vez están subordinados al destino de los Estados Unidos. Entonces tendrían que tomar conciencia de esta condición geopolítica para sacar una ventaja que puede ser útil para el pueblo japonés, pero para muchas naciones también. Entonces, a continuación trataré de sustentar esto que estoy diciendo. Primero voy a avanzar en la interpretación del wa, que significa armonía en términos concretos. Después voy a examinar una derivación de este concepto de wa, que corresponde a la idea de paz. Heiwa se compone con este ideograma y es la razón, el motivo de este coloquio. De hecho, hay otro concepto que se complementa con wa, pero no lo voy a tratar, que es el de Shin. Al final trataré de presentar la postura política de un movimiento pacifista que ha estado cobrando relevancia en Japón y está creciendo, y a partir todo del rescate de este concepto clave que es el que estoy tratando en esta ocasión. Bueno, como dije, wa en términos simples y llanos se traduce como armonía. Durante el periodo Yayoi, que coincidió más o menos en los tiempos de la dinastía china de los Han, fue entre 206 antes de nuestra era, el 220 después de Jesucristo. El archipiélago japonés estaba en aquel tiempo habitado por tribus dispersas y aparentemente sin aflicciones ni conflictos, y esto a los Han les llamaba mucho la atención. Se referían a estos pueblos como los Wajin, es decir, gente que vivía en el país del Wa, el Wakoku. Según las crónicas, los Wajin eran gente pacífica,
aunque rudimentaria, en comparación con la avanzada civilización de los emperadores Han, que ya por entonces construían, por ejemplo, la Gran Muralla China y habían adoptado el confucianismo como una doctrina oficial del Estado. Huacocu era pues un territorio habitado por tribus de la etnia Yamato. Eran básicamente animistas, es decir, creían que el mundo estaba habitado no solo por seres físicos, sino también por espíritus fantásticos, los kami, que interactuaban con la gente y que incluso ejercían poder a través de los gobernantes. La noción de armonía no se desarrolló como pensamiento, sino solo hasta que una de las tribus Yamato creció y se convirtió en un gran reino con capital en la ciudad de Nara. Los gobernantes Yamato resolvieron entonces cambiar el fonograma clásico de Wa por un vocablo homófono que es propiamente armonía, el país de la armonía. De modo que Huacocu se convirtió por voluntad de los propios japoneses, y esto hay que subrayarlo, porque denotaba los deseos de construir una identidad propia en el país de la armonía. Durante el siguiente periodo, el periodo Yamato, las dinastías chinas de los Han y los Tang se convirtieron en arquetipos de esta gente. Nara se diseñó, de hecho, en conformidad con los patrones urbanísticos de la capital de los Tang, que es actualmente Xi'an, y gradualmente Japón se fue significando, fluyeron las artes, las filosofías, las modas, los protocolos, las técnicas, la escritura, desde luego, y la arquitectura hacia la corte imperial de Nara, guiada esta por el lema de Wakon Kansai. Wakon Kansai significaba talento chino, pero espíritu Yamato, el cual, como se ha visto, llevaba implícita la búsqueda de la armonía. Luego viene esta etapa, el Wakon Kansai, que es esta fórmula de las que le hablaba, la búsqueda del conocimiento chino, pero con espíritu japonés. Inaugura una nueva etapa de esplendor, que es el periodo Nara, y es importante subrayar la vocación primigenia de los japoneses hacia la paz y hacia la armonía, porque a futuros, propiamente los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el sentido de poseer sangre Yamato derivó en una alteración hacia la supremacía nacionalista que causó graves daños a la periferia asiática. Ahora bien, el periodo Nara no se comprendería sin la figura señera del príncipe Shotoku Taishi. Él considerado como la piedra angular de la filosofía netamente japonesa. Además de la doctrina confuciana, Shotoku promovió las enseñanzas del budismo como la vía correcta para vivir en armonía. Shotoku enunció una constitución que consistía en un conjunto de 17 preceptos que los súbditos Yamato estaban obligados a acatar. El primero de ellos me parece singular y útil para los propósitos de esta presentación, y aquí está. Dice: la armonía es el valor supremo, deben evitarse las controversias y que prevalezca la buena fe. Nótese la importancia que Shotoku le otorgaba al Wa, un caballero honorable, es decir, un caballero Yamato, estaba obligado a velar por la preservación de la armonía en la sociedad, y la sociedad japonesa, de hecho, evolucionó hacia instancias que parecerían contrastar con las enseñanzas de Shotoku. El Wa
permeó incluso la sociedad samurái conducida por guerreros. En el proceso de significación conducida bajo el tema de Wacom Kansai, del que ya les hablé, la nación de Wakoku, asumió más adelante el nombre oficial de Nippon Koku, el país donde se origina el sol o el sol naciente. La cosmovisión china, sin embargo, se convirtió durante varios siglos en el referente principal de las academias japonesas y asimismo constituyó su principal fuente de sabiduría. Los textos confucianos atravesaron los filtros de la hermenéutica japonesa y se adaptaron a las circunstancias de cada región y de cada estamento. La palabra Heiwa aparece repetidamente en los relatos clásicos como el Kojiki, el Nihongi, y también en las obras de Murasaki Shikibu, de Sei Shonagon, que corresponden básicamente al periodo Heian, el de la paz asegurada. Ahora, si juntamos los dos periodos, el de Nara y Heian, se puede inferir que Japón vivió casi 5 siglos de paz y esplendor cultural, donde descollaban la elegancia, el refinamiento y la devoción por Buda. Todo esto iba bien hasta que comenzaron las peleas entre las familias más prominentes de Japón por tratar de influir en la corte imperial ubicada en Kioto. Los orígenes de la clase samurái pueden ubicarse precisamente en la confrontación entre estas familias aristocráticas que acabaron con la paz que se vivía hasta ese momento y entraron en una etapa de conflicto. Al final, el personaje de la familia Minamoto consigue vencer a la familia Taira en alianza con otra familia, los Fujiwara, que eran caciques, por decirlo, eran los que dominaban la zona de Kamakura, y se inicia propiamente el periodo Kamakura con la figura del shogun como regente nombrado, designado por el emperador. Durante los siguientes 300 años, Japón se dividió en feudos o en daimios, gobernados por personajes con estilos muy variados. El factor común era su afición a las armas y su disposición hacia el arte de la guerra del legendario Sun Tzu. Gradualmente se conformó un orden estratificado en el cual los samuráis conformaban la clase dominante, pero la nación no estuvo unificada hasta que un daimyo, Oda Nobunaga, se impuso sobre los demás, y luego le siguieron gente allegada a él, también prominente en la historia de Japón, como Toyotomi Hideyoshi y finalmente Ieyasu Tokugawa, que será el impulsor de una nueva etapa. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es que una nación con vocación hacia el wa, hacia la armonía, hacia la paz, pudo engendrar una sociedad conducida por fieros guerreros como eran los samuráis? Por paradójico que parezca, lo cierto es que también los guerreros samurái tenían por misión la realización de una sociedad pacífica y armoniosa. Durante el periodo Edo, dominado por la familia Tokugawa, se consolidó un discurso que derivó en el Bushido, que es el código ético de todos los samuráis, y donde todos ellos estaban obligados a obedecer reglas no escritas, como el caso de la Constitución de Shotoku, pero que eran principios de un valor inestimable. Entre otras cosas, un samurái debía conducirse como un caballero ejemplar, es decir, debía ser un hombre probo, leal a sus superiores, estoico, honorable, compasivo y capaz de aplicar la justicia, entendida esta como la capacidad para armonizar
y pacificar al resto de la gente. La política de cierre total de fronteras que impuso el shogunato entre 1639 y 1853 permitió la homogenización de la sociedad y contribuyó a que se profundizara la interpretación japonesa del confucianismo y del budismo. En el budismo japonés, la búsqueda de paz y armonización se expresó a través de los legados de monjes, algunos de ellos legendarios como Kukan, Shindan y el maestro Dogen. No voy a sintetizar los pensamientos, pero todos ellos de alguna manera elaboraban en torno a esta idea de armonizar la sociedad y de pacificar la mente, el cuerpo, el espíritu y de ahí también al entorno. Ahora, el rompimiento más drástico en la línea discursiva de Hua y de Heiwa, que es paz, se produjo con la llegada del Comodoro Perry en 1953. Ese fue el principio del fin de la Pax Tokugawa que había imperado hasta entonces. Comenzó un proceso en el que las potencias de Occidente se convirtieron en el nuevo modelo para Japón bajo otro lema, el lema de Wakon Yosai, espíritu japonés, talento occidental. Si para erigirse en una nación poderosa era indispensable un ejército de masas dispuestas a conquistar y dominar en nombre del honor nacional, pues había que hacerlo como lo hacían los occidentales en la India, en África y el sureste asiático. Todos los gobiernos de Meiji y Taisho actuaron en consecuencia, incluso a costa de agredir a China y de olvidar que en otros tiempos China fue la fuente de la sabiduría de la que tanto abrevaron. Pienso en lo personal que fue un craso error que hasta el momento mantiene a Japón ahogado en un tanque de remordimientos. Estamos en la era Reiwa, la de también tiene el tema de Wa inserto. Por más de medio siglo el pueblo Yamato se ha empeñado en imitar los estilos de Occidente y en reproducir las tecnologías de Occidente, aunque para ello haya tenido que alejarse de su esencia como país de la armonía. Nadie duda que Japón es hoy una potencia económica, pero lo interesante del caso es que las generaciones más jóvenes sobre todo las que nacieron después de 1990, han empezado a cuestionar los supuestos beneficios de todo este aparato de desarrollo moderno emprendido por Meiji y extendido hasta la posguerra. En esta era Reiwa, la de la hermosa armonía, o del orden armónico es otra lectura, se respira un deseo generalizado por recuperar la autenticidad del pueblo Yamato y volver al Japón del Wa. Esta proclividad hacia la recuperación de la armonía en Reiwa se expresa de múltiples maneras, en el rescate de artes, de ceremonias, de filosofías propios de la época premoderna. De hecho, se advierte la recuperación de un Shinto que exalta las tradiciones más autóctonas del espíritu japonés. Por ejemplo, el Shinto Kannagara, en el que se venera el espíritu magnífico de la naturaleza, entendido como el entorno global en el que estamos todos y en el que se implanta el Wa. Lo que uno encuentra en diversos análisis sobre Japón es un futuro desolador con una población que envejece y una escasez alarmante de mano de obra en medio de un país que sigue siendo una de las economías más poderosas de la Tierra, pero que a pesar de ello vive bajo recesión y asediado por potencias nucleares, como las que mencioné hace rato. Frente a este diagnóstico, no obstante, que puede parecer decadente, está emergiendo una sociedad civil resuelta a defender Heiwa, la paz.
este movimiento pacifista aglutina múltiples agrupaciones que creen que sí son posibles rutas alternas para resolver los problemas nacionales. No creen en la pureza étnica de la nación Yamato, porque también los Ainu en Hokkaido, los okinawenses, forman parte de la pluralidad demográfica de Japón. Mas, sin embargo, creen que como efecto de la internacionalización de Japón, se está reconfigurando la sociedad con aportaciones, por ejemplo, de los japoneses o de los descendientes de japoneses en ultramar, en Norte y Sudamérica, los Nikkei, también con las crecientes poblaciones de Haf, o sea, de mestizos que están ya fungiendo como enlaces entre dos culturas, son biculturales, e incluso con los no japoneses avecindados en Japón, pero que hablan un idioma perfectamente claro y comprenden la cultura japonesa incluso a veces hasta mejor que los japoneses. El movimiento social al que hago referencia cree que es necesario recuperar las formas de percibir la vida anteriores a la carrera desenfrenada por occidentalizarse, industrializarse y norteamericanizarse, y rechazan cualquier cambio a la constitución política porque esta es la que garantiza la vocación pacifista de Japón. Dicho movimiento se opone al desarrollo nuclear. De hecho, varios sobrevivientes de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki forman parte del movimiento, como se constata en el Nihon Hidankyo, que fue la agrupación de sobrevivientes de las bombas que ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Es interesante, por otra parte, que como parte del movimiento haya quienes asumen que si bien Japón debe ser cauto con las tendencias expansivas de China, eso no significa que el diálogo con China sea imposible. El movimiento está incluso a favor de convertir a Japón en un interlocutor ideal entre China y los Estados Unidos, aprovechando la posición de primus inter pares que tiene Japón. Solo que, ante todo, Japón tendría que reconocer oficial y públicamente que cometió excesos contra las poblaciones de la periferia durante los años de guerra, como lo hizo el gobierno alemán con el pueblo judío en su momento. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ambos ponentes. Ahora vamos a abrir espacio de pregunta y comentario, y las personas que están siguiendo Coloquio a través de Facebook también pueden escribir sus preguntas o comentarios. No sé si las personas que están en la sesión de Zoom quieran comentar o preguntar a ambos ponentes. Por mi parte, bueno, me gustaría preguntar al doctor Martínez, pues como conceptos filosófico de ahimsa es muy complejo, y ¿qué método concreto se ha aplicado para difundir estas culturas de la India aquí en México, tanto espacio pues educativo o fuera de institución? No sé si podría dar algunos ejemplos. Claro que es una práctica, un entendimiento, una concepción. Ejemplos concretos han sido varias vertientes. Número uno, en el Politécnico Nacional se implementaron talleres con jóvenes, donde estos talleres con jóvenes de vocacional y nivel superior en varias áreas del conocimiento, pues se dialoga. Todo fue una cuestión más dialógica, ¿no? En talleres, en círculos, algunas fueron actividades concretamente culturales, a partir de exposiciones con artistas. O sea, ahí fue una forma de explicar ahimsa sin hacerlo de manera indológica, ¿no? Como lo hacemos cuando analizamos textos sánscritos, ¿no? Entonces,
Cada público ha tenido una salida pedagógica y didáctica diferente. Después, en el caso concreto de comunidades no académicas, que es donde he visto que mayor impacto ha tenido hasta el día de hoy y mayor fruto ha tenido, eh, es socializar con las personas y dialogar conceptos gandianos, conceptos de ahimsa, conceptos de la tradición. No hablamos de conceptualizaciones, hablamos de los términos, por eso la lengua es muy importante, y en algunos casos, en esa socialización, en esta forma de difusión, que yo no la llamaría exactamente difusión, porque la difusión puede ser algo que escucha la gente y ya, yo diría apropiación. O sea, no solamente es dar a conocer, sino que el público se apropie, lo practique. Ha sido en Puebla. Y en Puebla es muy interesante porque la forma de conectar, digamos, de empatizar, fue con el náhuatl y las prácticas totonacas que están en la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? Donde la ahimsa tiene un sentido clarísimo, más patente que cualquier concepto occidental, ¿sí? Europeo me refiero. Y eso, o sea, nosotros admiramos lo que se ha hecho en Europa, pero hay cosas, o sea, debemos entender la complejidad de este proceso de darlo a conocer. Entonces, ahí fue la empatía con el náhuatl en las prácticas de conservación del medio ambiente. La no violencia no solo es para humanos. Estamos hablando de una concepción en la India que implica la conservación de la naturaleza, el medio ambiente. No es solamente con la especie humana. Ellos entendieron de manera clarísima desde el jainismo siglo VI y el budismo posteriormente siglo VI, antes de la era común y posteriormente los concilios budistas, eh, incluso la ahimsa para las otras especies, o sea, del humano a otras especies. Entonces, es un entorno, espero explicarme, el cultivo de vainilla, la producción de miel, el cultivo de café, el cultivo de frutas, en todos estos parecieran cultivos, acciones de un agricultor y no lo son. Fueron elementos donde se aplicó la ahimsa. No usar fertilizante, no despedazar, no contaminar. ¿Sí? Espero explicarme. Después, ese ha sido una parte. Otra parte ha sido un brazo enorme, que ha sido un proyecto grandote, con mucha gente. Un proyecto grande que ha sido con la universidad que fundó Gandhi, que es el brazo de ellos, es el que tenemos acá en México. O sea, es un brazo práctico, le llamamos laboratorio, pero la base somos académicos y un sector de activistas en el mundo conocidos por tener luchas físicas, ¿no? Entonces, ese brazo permite aplicar en México ciertos procesos donde intervienen interdisciplinariamente varias áreas de conocimiento. Entonces, eso llevó a procesos para revisar cuestiones de cultivo, de qué tipo de fertilizante, qué tipo de tecnologías, etcétera, ¿no? Esa es otra base. Otro proyecto bien interesante ha sido el de la Biblioteca Gandhi, que se sigue. Porque nos dimos cuenta que era necesario también proveer los mecanismos seguros académicos, pero para un público que no fuera académico. Entonces, ya van ahorita varios libros. El académico que la ideó junto con el secretario de Gandhi cuando vino a México, lo invitamos en 2011 a México, ¿sí? Narayan Desai, estuvo en Grandes Maestros de la UNAM, que es parte de esta iniciativa, véanlo, es parte de esto que me está preguntando ahorita Rie. Ahí están los ejemplos, ¿no? Entonces, la Biblioteca Gandhi, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, que fue un académico, fue un historiador muy importante para Diccionario, fue cómo socializamos, pongamos las herramientas académicas que aprendemos de metodología, revisiones sistemáticas, algo certero en servicio de la gente. Entonces, eso no nos cuenta para todos los mecanismos de bono, no nos interesa, pero nos cuenta mucho para la gente. Y los textos que se han publicado en la Biblioteca Gandhi están siendo usados por público no académico. Viene el siguiente, que es Gandhi para niñas, niños y principiantes. Está pensado en el sector, repito, que dije hace un momento, más impactado por las violencias y al que esperamos que va a tener un mayor impacto incluso de configuración de carácter, que son los niños. Entonces, esos son ejemplos de socializar. Hemos dado muchas conferencias, hemos dado talleres, hemos utilizado mecanismos de diplomado en línea, hemos hecho proyectos comunitarios, hemos ido a hacer proyectos con artistas. Hay un documental llamado Gandhi en México que le pueden echar ojo en TV UNAM.
Ahí están algunos de los proyectos que han sido con arte, especialmente el de los abuelos que cuentan cuentos, ¿sí? De no violencia, las orquestas juveniles, ¿sí? Las mamás construyen los instrumentos, ¿sí? En zonas marginadísimas de la Ciudad de México, y que literalmente estar luchando para que un joven no sea reclutado y que ese joven tenga la posibilidad de decidir por la ahimsa. Entonces, hemos empleado y resumo, hay mucho que decir, perdón por extenderme, pero creo que es una pregunta muy importante y la agradezco mucho, gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Martínez. También quisiera preguntar, doctor Kerber, para hablar de cultura de paz en Japón, elementos del budismo considero fundamental y incluso, pues usted mencionaba contradictoriamente, bueno, en caso de los samuráis se caracterizan guerreros, pero también desarrollaba cultura de paz y ahí yo pienso que budismo tiene un papel importante y no sé si podría comentar un poco esta relación de la cultura de paz en Japón y budismo. Sí, por supuesto. El budismo se convirtió en un elemento inmanente al pueblo japonés desde Shotoku y quizá desde antes, pero ha tenido interpretaciones propiamente japonesas que no me referí precisamente a ellas, pero que son de mucho valor. Por ejemplo, la idea de que hay que controlar el espíritu, controlar el interior como precondición para poder eh, tener una mayor presencia social y además dar este ejemplo al resto de la sociedad. Pues fue uno de los preceptos que los samuráis asumieron como fundamental. El autocontrol, y esto está basado en preceptos budistas para poderlo llevar a otro nivel. Por ejemplo, este monje Kukan, que es muy anterior a muchos otros pensadores, pero fue un precursor de esta idea de que cuerpo, mente y espíritu están interrelacionados y que nada puede concebirse sin esta trilogía, y esta trilogía a su vez es una unidad en sí, no se hace una cosa por la otra. Entonces se dedicó a implantar la idea de que el cuerpo, el espíritu y la mente son tres elementos coordinados y que los samuráis retomaron después. O sea, todo el Bushido tiene mucho este sentido. Y luego tenemos las enseñanzas de Dogen, ¿no? Dogen se centra mucho en la noción del silencio como una forma de recogimiento que también los samuráis aprendieron a dominar. Esta noción de meditación como precondición o antes incluso de librar una batalla o de entrar en acción. Bueno, estos son elementos del budismo que penetraron en la sociedad samurái. Yo lo que planteo es que toda esta visión que se vino dando desde atrás y que llevaba una evolución, se rompió cuando Japón intentó, o sea, rechazar lo asiático y aceptar lo occidental como los nuevos patrones y los nuevos modelos. Y aquí es donde hacen choque dos visiones, porque el modelo occidental, europeo, eurocéntrico, estaba basado en conceptos de poder muy distintos a los que se manejaban en Oriente. Y aquí, nuevamente, pues los japoneses siguiendo el camino de Occidente, rompe con su esencia, con lo que originalmente ellos habían planteado, y rompe incluso con estas enseñanzas budistas que llevaban toda
una tendencia. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora se está recuperando, por lo menos en algunos segmentos de la sociedad, este budismo activo que fue tan útil para el desarrollo de un Japón pacífico en el pasado. Sí, bueno, todavía tenemos 3 minutos. No sé si alguien quiere intervenir. ¿Podemos hacerlo nosotros o esperamos a que el público... Sí, podemos así, sí, por supuesto puede intervenir. Ok, ok, sí. Bueno, nada más para agradecer, poder cerrar, invitar a continuar con ver todo el concepto, entender todo el concepto de los 2 días del coloquio, ¿sí? Que es muy importante, y poder también, mi invitación sería en este momento, junto con lo que está el doctor Víctor explicando, es poder tener el tiempo, la disposición de revisar otras formas de entender la cultura de paz, que no sea necesariamente occidental. No estamos diciendo que sea peor o mejor, no. Estamos diciendo que los tiempos han cambiado, que la situación mexicana es una situación multicultural y que lo que estamos viendo es la necesidad de ver otras geografías, de ver el mundo de manera más integral. Asia tiene una enorme tradición milenaria, ¿sí? Para poder entender otra aproximación a la construcción y cultura de paz. El énfasis, y con esto cierro, el énfasis que quise subrayar, porque está en la tradición que estudio y los proyectos de investigación que tenemos y los textos que estamos traduciendo del sánscrito al español, está subrayando el elemento de transformación interior, el elemento de fortaleza interior de las personas, la capacidad de ser literalmente, tener una fortaleza interior, excelencia de carácter como era la arete griega, ¿sí? O el proceso de reconocimiento del auténtico corazón como la tradición náhuatl lo postulaba. De esa manera las personas, los niños, los jóvenes, podríamos ir explorando prácticas que les hagan tener esa fortaleza interior. Si los dejamos todo a que las redes sociales, los dispositivos y todo esto que está educando a la gente lo siga haciendo de la manera en que está haciendo, entonces no hay futuro. Y mejor nos dediquemos a otra cosa. Seguimos haciendo estos temas porque tenemos esperanza en poder aportar y poder contribuir a las poblaciones que más nos necesitan. Entonces, pues eso era todo. Muchas gracias por el tiempo, el espacio. Gracias, Rie, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo vamos a cerrar esta mesa y agradezco muchísimo a los ponentes. La pieza 2 en Mil Grullas, mensaje antinucleares, vamos a iniciar a las 11 de la mañana de México y a las 19 horas de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias.